Egunon, hasiera emango diogu antolakuntza komisioari. Saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da, hemen jorratutako gaiak hiritarrei erazagutzeko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. Lehenengo puntua, Udal Festa 2019, festa local de 2019. Bueno, pues es la propuesta de la festividad de Gangas para el 2019. Irene. Bueno, no has comentado el día, pero vamos, doy por supuesto que el primer lunes de octubre. Y 7 de octubre. Por nuestra parte no hay problema, a favor. Vale, aldeko botoak. Mila esker. Bigarren puntua, 654/2018 expedientea, liquidazioaren onarpena, aprobación de liquidación de SAC 2017. ¿Hagas una explicación o si tenéis preguntas para hacer? Al final está aquí Nerea, la interventora que ha preparado el expediente. Dadme medio segundo. La comisión organizativa a partir de este punto se constituye en la comisión de cuentas, ¿vale? Porque como lo tenéis así establecido que la de organización es la de cuentas, para que sepáis. Bueno, pues presentaron la liquidación del servicio de atención a la dependencia pues, de servicio de ayuda a domicilio del ejercicio de 2017, dependencia y municipal, por un importe de 96.913,08. Y bueno, pues explico aquí los créditos que había, bueno, está todo en el informe. El tema es que para poder, o sea, al ser un gasto del ejercicio cerrado, pues lo traigo al pleno para que se apruebe la parte que no se puede financiar con el crédito del ejercicio 2017, que asciende a una cantidad de 50.461,37. La liquidación era 96.913,08 y del ejercicio anterior hemos traído 46.000, espera que lo busque el informe, exactamente, 46.451,71 hemos traído del ejercicio de 2017 y hemos pagado normal, o sea, ha sido una incorporación. Y el resto, hasta llegar a los 96.000, las 50.461,37 cargadas contra el ejercicio de 2018, con lo cual, en 2018, la cantidad consignada que tenemos para hacer frente al gasto. Entonces, bueno, pues por una parte lo que se propone desde intervenciones, bueno, se eleva al pleno pues la aprobación de este gasto de ejercicio cerrado contra el ejercicio 2018 y luego se recomienda, bueno, considerando que multiplicándola por 12 nos da un importe de 531.927,23 y en el presupuesto tenemos 442.854. A esa cantidad le tenemos que restar las 50.000 y pico que vamos a coger para abonar la liquidación del ejercicio anterior, con lo cual restamos saldo. Entonces, como hemos recibido importes SAD regularización nivel acordado del periodo 2012-2017 por un importe de 118.908,05 y otra liquidación en concepto de SAD liquidación 2016 y entrega 2017
por un importe de 13.997,64. Esto nos lo ha ingresado ya la Diputación. Entonces, la propuesta es pues, incluirlo, o sea, en vez de dejarlo ahí y que vaya a remanente como un ingreso extraordinario, incorporarlo considerarlo para añadirlo al crédito que tenemos para los pagos a la mancomunidad, porque en realidad estas transferencias que son de ejercicios cerrados están destinadas a gasto social. Entonces, pues es la propuesta que se hace desde intervención. O sea, sería, por una parte, aprobar el pago de la obligación y luego aprobar la reposición del saldo de las partidas y financiarlo pues, mediante una habilitación de crédito con cargo a la suma de las cantidades percibidas de la Diputación Foral en concepto de regularización de liquidación SAD por un total de 132.905,69. Es la propuesta. Bueno, en principio la de 50.000 entiendo que mínimamente habría que pagar. Irene. Egunon guztioi. Bueno, un poco pues porque igual conozco cuáles han sido las circunstancias que han conllevado a tener que hacer ahora esta modificación de crédito. Sí que, bueno, quería preguntar, en primer lugar, hay dos informes, uno del mes de febrero y otro mes de marzo. No sé cuál de los dos es el que... bueno, pues digo porque realmente donde se aprueba ese gasto de los 50.000 euros de diferencia, pues hace referencia en el primer informe. En el segundo, en el de marzo, sí que bueno, pues pone en el primer punto que se presenta esta intervención el 30 de enero de 2018 una liquidación provisional por el gasto de servicio ayuda a domicilio de la dependencia prestado por la mancomunidad. Bueno, en primer lugar decir que no es una liquidación provisional, sino que la definitiva. Sí, en el cual, lo que pasa que en el momento en el que confeccioné esto pensaba que era provisional, por eso lo puse provisional y ha quedado ahí. Este informe era para pagar las 46.000, para adelantarlas sin tener que esperar al Pleno, porque eso se podía hacer directamente, no iba contra este ejercicio ese importe. Vale, digo porque bueno, pues hay dos cuestiones en el informe, que uno, liquidación provisional, no es provisional, sino que es definitiva, y luego en el punto 10 que pone a la vista de la demora de la presentación de la liquidación. Las liquidaciones se han presentado justo cuando ha finalizado el periodo de la prestación del servicio, es decir, de enero a junio ha habido una prestación de servicio domiciliaria de dependencia de los usuarios con grado 1, con grado 2 y grado 3, y una vez que finaliza ese primer semestre nos pasa a la empresa que realiza la prestación del servicio las horas prestadas. Se coteja con los servicios sociales y si está correcto de todos los municipios a los que se presta este servicio, porque es un servicio mancomunado, automáticamente se procede a hacer la liquidación. La primera liquidación se produjo en el mes de en el verano, en el mes de agosto, justo cuando finalizó el primer semestre. Cuando ha finalizado diciembre la prestación del servicio, en enero nos han pasado las horas, se ha procedido a cotejar las mismas con los servicios sociales y una vez que se ha comprobado, en enero se ha procedido a pasar esa liquidación. Tiene además en cuenta que estamos en una situación de desafección porque no hay intervención. Decir que, bueno, pues que la liquidación es provisional y que se ha presentado con demora, yo creo que no corresponde. En segundo punto, para puntualizar, esto también viene como conclusión de que en el mes de julio este ayuntamiento tomó una decisión política unilateral de que ese dinero que se presta para cubrir los gastos de las personas con grado de dependencia 1, 2 y 3 que se sufragan por una parte con el Gizarte-Kutxa que da la Diputación y por otra parte con el cupo que también da la Diputación, eso no significa que pueda cubrir todo el gasto, pero ese dinero se ingresaba directamente a la mancomunidad, con lo cual afrontamos el gasto de todas las horas. El municipio de Zalla, de forma unilateral, tomó esa decisión política, con lo cual ese dinero automáticamente viene al Ayuntamiento de Zalla. Con lo cual yo entiendo que se tenía que haber producido una afección de dinero, porque es un dinero finalista exclusivamente para el servicio de dependencia, se tenía que haber producido esa afección porque ya en el año 2017 hemos tenido entregas a cuenta con el cupo y este año 2018, debido a esa negociación en Madrid, se ha conseguido las entregas a cupo para el servicio de ayuda dependencia del ejercicio 2012-2017. Digo porque efectivamente al no ingresarse a la mancomunidad, el Ayuntamiento de Zalla no aporta nada a la mancomunidad para prestar el servicio que está fuera de las cuotas, está fuera de esas cuotas, y yo entiendo que tendría que quedar, digo para finalizar, tendría que quedar como dinero afectado para cubrir el gasto que durante el ejercicio 2018 va a haber para la atención de esas personas, vecinos y vecinas de Zalla, con grado de dependencia 1, 2 y 3. Simplemente por clarificar un poco y por qué pues, ha suscitado llegar a
pues, bueno, pues a esta cuestión, ¿no? Sin más, para aclarar. Vale, bueno, yo solamente te voy a responder, pues que en el informe ya se habla de que se han recibido 85.000, no lo he dicho ahora, pero que ya se dice en el informe que se han recibido 85.000 y pico euros de Gizarte Kutxa, que se han recibido durante el ejercicio, se ha recibido la parte de Gizarte Kutxa que no se ha recibido que no la ha recibido la Mancomunidad. No lo he dicho, pero está en el informe. Bueno, lo he obviado quizás, bueno, sin más, sin más. Y luego lo de la liquidación provisional, bueno, yo en su momento hablé con la secretaria interventora y bueno, pues igual nos entendimos mal, o sea, igual yo entendí que tenía que revisarlo y volver o sea, que podía haber cambios en la liquidación esa. Y luego lo de la demora, pues bueno, la demora, pues bueno, entre una cosa y otra, vosotros también en la Mancomunidad, bueno, está la Mancomunidad, estáis como estáis, efectivamente estáis, y bueno, se entiende que en el informe no se está diciendo la demora, a ver, no va en ese sentido de, no sé cómo decir, demora de que nosotros tenemos ya el ejercicio cerrado desde febrero, entonces para nosotros es un esto de ejercicio cerrado. No podemos hacer otra cosa. Y hay una liquidación semestral en agosto y va a haber otra liquidación bueno, semestral en enero, que eso es así. Si ese dinero hubiera venido directamente, ya digo, es una decisión política, si ese dinero hubiera estado directamente en la Mancomunidad, pues esta liquidación hubiera sido mucho más pequeña de lo que ha sido, pero el dinero está en el Ayuntamiento de Zalla, con lo cual la previsión es del Ayuntamiento de Zalla saber qué tiene que afrontar. Por eso digo que este ejercicio 2018 también va a haber que atender a esas personas con grado de dependencia 1, 2 y 3, y como el dinero está aquí, pues para que se deje afectado, visto que ha habido una inclusión de 118.000 euros, que entendemos que va a llegar perfectamente perfectamente más o menos para el ejercicio 2018 y que bueno, pues que se deje ya afectado desde ya para poder cubrir estos gastos y que no ocurra el año que viene pues la circunstancia de que se tenga que aprobar ahora fuera, pero vamos, sin más, para aclarar un poquito. Vale, pues besterik gabe bozkatuko dugu aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Reservamos el voto para el pleno. Hirugarren puntua, 897/2018 espedientea, 2017ko kontu orokorraren onarpena. Expediente 887/2018, 2017, aprobación de la cuenta general 2017. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta a Nerea, tenéis los informes de la cuenta general. Yo preferiría, si es posible, Nerea, si nos puedes hacer una explicación, aunque sea somera, un poco de la liquidación de la cuenta y de los informes, porque hay bastantes. Eso te iba a decir, es que hay varios informes, entonces, pues bueno, un informe es pues lo que dice, o sea, lo que es el procedimiento de la cuenta general, pues el contenido de la cuenta general, se explica el contenido de la cuenta general, etcétera. En otro se hace el análisis del presupuesto consolidado, de la liquidación de presupuesto consolidado de las tres entidades. El informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del objetivo de deuda pública en la liquidación de presupuesto. Hay otros dos que son informes son estos informes que se dio cuenta que se tenían que haber, se presentan ahora con la cuenta general. Los informes de control a posteriori, de que van sobre un tema de un pago que hay que realizar por el suministro de energía eléctrica que deriva de un contrato que que ya se trajo a la comisión en su momento, y otro pues por una modificación presupuestaria, que simplemente se informa porque es un hecho a posteriori, o sea, en ese momento no había había un nombramiento de interventora, pero eran los efectos de firma y demás, o sea, no había lo que es un control efectivo. Y bueno, pues ha habido alguna modificación pues que no procedía, que no se tenía que haber hecho y se informa, sin más no se puede hacer nada más, o sea, es lo que hay. Y luego pues hay un pequeño informe también anual de control interno en el que ya se explica que los servicios se han prestado, o sea, que el análisis tiene ciertas limitaciones, pues porque yo no he estado todo el año, entonces he estado un tiempo limitado y bueno, pues he podido revisar lo que he podido revisar.
¿eh? Y bueno, sin más, es lo que es la explicación. Y luego los listados pues son los que dice la norma foral y el decreto foral 139/2015, que son los que tienen que estar, la información que tiene que estar y que sale del aplicativo, ¿eh? Y una pequeña memoria explicando un poco su contenido. Es que ricasco, sí. Vamos a hacer algunas preguntas entonces. Bueno, el informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad que bueno, pues exige la normativa, veo que concluye bueno, pues que no hay, que en principio se cumple la regla de gasto y que no hay mayores problemas, ¿no? Lógicamente es un ayuntamiento que desde el punto de vista económico está saneado y tiene remanente, con lo cual, independientemente de la regularidad o irregularidad de algunos controles internos, finalmente los números dan en positivo. Posteriormente tenemos el otro informe de control interno, que la primera pregunta es, ¿este control interno lo ha realizado directamente intervención, el área de intervención? Sí. Vale, porque es bastante pormenorizado, me parece, y bueno, pues entra a valorar algunos aspectos de la contabilidad y de la forma de, bueno, de realizar el gasto y el control del gasto en el ayuntamiento. En primer lugar, bueno, dice también que este informe se envía al Tribunal Vasco de Cuentas, a la Intervención General de la Administración del Estado y al Pleno, ¿no? Que entiendo que al Pleno es hoy. Entiendo Sí, que, no. o sea, no, vamos, no. hoy, efectivamente, en el Pleno ordinario. A ver, hoy se hace un dictamen, luego hay un periodo de exposición, luego se vuelve a dictaminar y luego se aprueba por pleno. Y antes de octubre hay que remitirlo a las instituciones competentes. Al Tribunal de Cuentas hay que enviar toda la cuenta general, por tanto, Vale. toda la documentación, Con los informes todo va. incluidos. Sí, sí. Lógico. Y luego la Diputación Foral es la que envía al Ministerio Toda la Central. Sí, documentación nosotros de la- tenemos nosotros no lo enviamos directamente, lo de la enviamos a la liquidación. Diputación y la Diputación. Vale. Pero eso es todos los años, es sí, así, sí. o sea, no hay cambio. Ujú. Los resultados más significativos derivados de este control financiero y de legalidad, que entiendo que habrá sido un control desde que tú estás, o el control ha sido de todo el ejercicio. No, a ver, yo la modificación, o sea, del control, a ver, por ejemplo, lo que digo de los contratos, y eso, los contratos se han estado celebrando durante todo el ejercicio, o sea, y el tema del suministro de energía eléctrica no es una cosa nueva, es un contrato que se prorrogó en febrero, que venía de antes, o sea, que bueno, pues no es tan sencillo además controlar, o sea, quiero decir que hay que poner los medios para poder controlar todo esto, o sea, hay que establecer los procedimientos y demás. Y luego, pues el tema de la modificación presupuestaria, pues efectivamente no había un control interno. Es lo que puedo decir. O sea, yo lo único que hago es informar de cosas que he encontrado. O sea, Sí. al hacer la liquidación me encontré con ciertas cosas, he tenido que mirar, lógicamente, tengo que revisar algunas cosas y me he encontrado con esto e informo de lo que me he encontrado. No hay más. O sea, no. Sí. Perdona, acabas de decir el tema de la modificación presupuestaria, que es un control interno. No sé a qué te refieres con el tema de la modificación presupuestaria. Hay un informe, aparte del control, o sea, aquí en el control a posteriori, o sea, en el informe anual hago referencia a esos informes, están aquí también. El informe de la modificación presupuestaria está aquí también. ¿Cuál es? ¿Cuál de ellos? Hay uno,
Hay uno del 17 del 1 del 2016. No, será 18. 17 del 1 del 2018, sí. Mm. Que tiene 3 hojas, tiene 3 páginas. Sí. En este informe, en el punto 2, habla de que se incorporaron el día 4 de abril del 2017 se incorporaron unos créditos. Eso está bien. El 18 de agosto de 2017 se reconocieron obligaciones en esa partida. Y el 24 de agosto se liberó el saldo restante y se hizo una transferencia que no se podía haber hecho, o sea, que no se tenía que haber hecho, que no se puede hacer. Y esa parte de crédito incorporado ha sido destinada a la financiación de diversas obras para las que no había crédito adecuado y suficiente. No consta que se están minorando créditos incorporados del ejercicio de 2016. O sea, en el mismo informe del expediente no consta que se están... eso no se puede hacer. Ya. Entonces, a ver, pues ahí no se ha informado adecuadamente y se ha hecho una cosa, o sea, pues que no se puede hacer. O sea, y simplemente pues se llevó a pleno para dar cuenta, se informa de que eso no se puede hacer y se ha hecho. Se informa al pleno y se ha informado a la Diputación. Porque esto también Respecto a tiene las su obras de Ocharan, ¿no? Respecto a las obras de las aceras de Ocharan, ¿no? pues Para no te puedo... financiar. Sí, obras de aceras en Ocharan, sí. De ese crédito se ha cogido pues para hacer otras obras, se ha hecho una transferencia y se ha dispuesto para otras obras. Y eso no se puede hacer. No, si tú incorporas para Ocharan, es para Ocharan. Y lo que quede y lo que sobre no se puede tocar. En principio no se puede tocar. Y se ha utilizado para otras cosas. Se ha utilizado para obras de inversión, sí. No está bien hecho, pero se ha utilizado para obras de inversión. Vale. Y se informa de ello, sin más. Vale, luego está el otro informe, también del 17 de enero, Sí. que es el reparo que pasó también por pleno respecto a... no, este también es de las obras de las aceras de Ocharan, veo. Este es uno que tiene 2 páginas. Sí. ¿En qué sentido se informa? Que a esa partida se incorporó una cantidad para unas obras concretas y no se ha hecho transferencia, pero se ha utilizado para otras obras. No es lo mismo, pero es el mismo sentido. Se ha utilizado para lo que no era. Y también era un dinero para las obras de Ocharan. No, era para otra obra, creo. Era para... Se compara 41.000 euros de la partida. No sé si eran para las obras de Ocharan exactamente. Era para la partida 31611-62201 de obras de acera. Presupuesto del Obras de ejercicio acera, para no, financiar las obras de acera. de acera. Vale, aquí no dice si No, son de Ocharan. es que no, en el aplicativo no pone nada más. Es decir, es un crédito que se ha incorporado para unas obras de acera y luego se ha utilizado para otra cosa. Otras obras, pero que no son para lo que era. Luego está el de las facturas que no se controlaron en el ejercicio, que es el del 27 del 12 del 17, ¿no? de las de energía eléctrica, y había otras también de gasto menor, No, una cosa es unas facturas que presenten de ejercicios cerrados, o sea, que pues, por lo que sea, ¿no? O sea, es diferente. Esto es porque aquí este informe viene a que derivan de un contrato y tenía que haber habido saldo, se tenía que haber controlado un poco
O de sea, ahí, esto de ahí no viene el es- informe. El otro, los informes de las facturas que son de ejercicio cerrado en sí no van a ir aquí al... O sea, Vale, eso eso no viene a la cuenta general. no. Eso se levantó el reparo en el pleno correspondiente y ya no se informa en la cuenta general. Es que esas en realidad es una obligación de ejercicio cerrado. O sea, no es un reparo en sí. O sea, es que hay que cargarlas contra este ejercicio y el órgano competente para aprobar eso es el pleno. Vale, entonces ¿qué diferencia tiene? O sea, ¿a qué Este- se refiere este? Este se refiere a que derivan de un contrato y no había saldo suficiente, o sea, no ha sido controlado. Entonces son casi 60.000 euros que se van a cargar, que se han cargado, de hecho, Al ejercicio contra el 18. ejercicio 2018 y es que eso estaba contratado. Había Ya. un contrato y tenía que haber dinero. Y no había. No. Pero es que a primeros de año se cargó del ejercicio anterior, también se quitó un dinero directamente. O sea, todo eso hay que ir normalizándolo y estamos en ello. Entonces, yo lo único que hago es informar. Todo eso esperamos ir normalizándolo, sin Vale. más. ¿eh? Vale. Luego hay otro informe también. Bueno, dejo el de control interno para el final. Hay otro aquí, a ver. Este es respecto a EBZ y la residencia. No. Hay hecho el consolidado. Vale, El informe consolidado. vale. Tanto uno como otro, la gestión de EBZ como la residencia no tiene ningún informe de reparo. No, en principio yo no. A ver, hay algún informe pero ya del 2018 de la residencia. Hay una transferencia, pero no, son cosas normales. Y de la residencia hay algunos informes de este ejercicio en el que, bueno, pues según va necesitando pero es otro tema, o sea, no tiene nada que ver con la cuenta general. Vale. Entonces, volviendo. Sí que la directora de la residencia ha emitido su informe de resultados de la gestión. Que es negativo. El ¿no? remanente es El negativo. El remanente, Sí. sí. Vale. Volviendo, como decía, al informe de control interno. Bueno, el análisis nos has dicho que lo habéis hecho desde el área de intervención y hay aspectos relacionados con la gestión de transferencias, subvenciones, contratación, gastos de personal e ingresos, ¿no? Esas Sí, son las cuestiones sí, que... sí. Respecto a las subvenciones, ¿qué es lo...? ¿Hay alguna cuestión a destacar o algo? No, en principio no he encontrado nada. Únicamente pues lo de la base nacional de subvenciones, que eso ya se está haciendo. Eso se está haciendo este año. O sea, ya se han enviado las de ejercicios anteriores que en el momento de, o sea, 31 de diciembre no estaban, pero ahora mismo pues se está haciendo. Está mejorando, vamos. Vale, pero todavía hay que cumplir con este trámite administrativo, ¿no? La base de datos nacional de subvenciones, en estos momentos, las del ejercicio 2016 y 2017 están enviados. En estos momentos, ¿eh? Es que como concluye el informe, advertida la falta desde esta Sí, sí. intervención, Sí, es que a 31 del 12 no estaban. del Claro, 17. claro. Claro, O sea que esto se está haciendo de los años anteriores ahora, en este primer cuatrimestre del año 18. Sí. Sí, pero bueno, quiero decir que la base de datos nacional de subvenciones, o sea, bueno, no voy a decir nada, sin más. Vale. Luego, respecto a contratación,
No sé, la primera pregunta es, no sé si habéis analizado todos los contratos del ejercicio 17, porque aquí hay un listado de contratos bastante amplio donde se encuentran pues alguna serie de irregularidades, vamos a decir, por lo menos las observaciones, y en algunos casos ni siquiera consta contrato. No sé si no sé si este listado es objeto de que se han analizado todos los contratos, los posibles contratos del ayuntamiento, o solo se han analizado estos. Esa es la primera pregunta. A ver, en el informe se han revisado el número y características de los contratos celebrados, de los formalizados, porque los contratos menores no hay obligación de formalizar. Entonces, por una parte, se ha pedido a contratación el listado de contratos, y con la información que nos han pasado de contratación se han analizado pues algunos. Y tampoco, claro, es que no estoy, es para hacerme una composición de lugar. Es complicado, o si sea, en el día a día llegar al 100%, o sea, recordar el informe sobre, Sí. una solicitud que hicisteis que De una auditoría contable y del por tema parte de unos auditores externos. Sí, lo Sí, porque mantenemos. Porque tú comentaste que no tenías capacidad de analizarlo todo y que recomendabas que se hiciera esa auditoría. Pero sí, al margen de eso... cuando se pueda, ¿eh? Ahora acaba de hacer el Tribunal de Cuentas, eso también tiene un coste y pero cuando el haya que Tribunal hacer, de se hará. Cuentas, Sí, el Tribunal de Cuentas ha hecho del ejercicio de 2016. de 2016, Nosotros lo que efectivamente. proponíamos en aquel pleno es que se hiciera del ejercicio de 2017 y a partir de ahí de todos los ejercicios siguientes, el 18 cuando termine, etcétera. Pero al margen de eso, que seguimos manteniéndolo, sí quería hacerme una composición de lugar, una idea de este informe que tú haces ahora de cara a la cuenta general, todas estas anomalías que salen aquí, si son objeto de un análisis pormenorizado de la gestión del ayuntamiento, más bien al 100%, o es solamente una parte. Eso es lo que de alguna forma quería saber. A ver, de contratación he hecho un apartado y de facturación he hecho otra. La parte de contratación he diferenciado. Vale. Una información me ha venido de contratación y yo la he contrastado con lo que yo tengo en la contabilidad, Vale. con lo que yo puedo comprobar. Y luego la facturación la he controlado desde la facturación, desde contabilidad. Vale. Y desde el archivo, vamos, en su caso. Vale, lo que quiere decir que hay partes, al menos de contratación, que no se han podido revisar pormenorizadamente. Hombre, puede haber contratos que no me consten. Yo ya pongo no consta en intervención. Yo si me encuentro con un gasto superior a 18.000 euros de un servicio, 18.000 euros masiva, y no me consta, pues no me consta, entonces lo tengo que decir. Claro, pero igual sí, hay, sí. ¿eh? O sea, vamos a ver, yo quiero a decir mí no una me cosa, consta. porque es que estoy escuchando algunas cosas que yo algo sí que tengo que intervenir. Es decir, aquí tenemos a la secretaria, de la que dependen la responsable de contratación, y tenemos la interventora. Evidentemente hay una comunicación entre la secretaria y la interventora, y si no te constara algún contrato de más de 18.000 euros, tendríamos un problema serio, desde luego. Es que no quiero dejar esto en el aire, vamos a ver. Estáis aquí las dos, entonces las dos conjuntamente me podréis decir ahora mismo, por favor, porque me parecería grave que no le constara algún contrato de más de 18.000 euros a la interventora. Y pido una respuesta. Pues ¿no? De hecho, ahora la tramitación, el impulso se hace... 7, 8, 9, 10 que aparezcan aquí. En este Vuelvo a repetir la pregunta. Tenemos aquí a la secretaria y a la interventora, las dos figuras de habilitación nacional de este ayuntamiento, y evidentemente yo no quiero dejar en el aire de que no me constan. A ver, si no te constan a ti, Nerea, le constarán a Elena. Aquí estáis las dos. O sea, yo, desde luego... A ver, al mirar en la contabilidad, yo tengo que mirar, o sea, yo filtro por importes. Y a mí yo es que no puedo decir otra cosa. A mí no me consta que haya una contratación. Ahora bien, de cómo estaba el tema
hace unos meses a cómo está ahora, se está trabajando en ello y se está intentando hacer las cosas como tienen que ser. O sea, yo tengo que informar, pero quede ninguna duda. Es decir, como no quiero dejar en el aire, no me consta, porque, bueno, me parece, oye, que estás en tu perfecto derecho de decir no me consta, claro, pero es me que lo parece tengo un que tanto decir. ambiguo y como estáis aquí la secretaria y la interventora, yo digo, no vamos a dejarlo en no me consta. Quiero la certeza de que todos los contratos de más de 18.000 euros en 2017 le consten a la intervención. Si hay alguno que no le consta, por favor, comuníquense y que conjuntamente me podáis decir que todos ellos han estado. El impulso Por de los favor. expedientes se hace de manera electrónica y en el propio expediente UPAC consta o no consta, en el caso de que diga la interventora que no se le ha trasladado el expediente, queda ahí certificado de que se le ha dado traslado el expediente a la interventora para que haga el control presupuestario correspondiente. Entonces, ahora mismo la tramitación se hace electrónicamente, entonces en los expedientes electrónicos tiene que constar que se le ha trasladado a intervención el expediente de contratación. De hecho, ya se nos mandó una providencia solicitando que expresamente se le traslade y que quede la constancia, y así se hace, para que no se perdiese la pista. repito, estoy hablando del año 2017. Lo que estás diciendo, Elena, es a partir Del 2018. Ah, vale. Eso es. Es que estamos hablando del 2017. Yo estoy hablando de lo que me he encontrado en el 2017. Y no le quiero meter a nadie el dedo en el ojo, pero es lo que me he encontrado. Y estoy diciendo que estamos intentando, que yo he repetido más de una vez, que se tiene que pasar, se tiene que dar traslado a esta intervención. Lo he repetido hasta la saciedad y parece que estamos llegando a ello. No puedo decir más. Yo lo que veo en este informe de intervención de fecha 27 de marzo del 18, que se incorpora a la cuenta general y que, como decimos, va a ir al Tribunal de Cuentas, al Pleno cuando corresponda también aquí, y a la Diputación, y a su vez lo enviará a la Intervención General de la Administración del Estado, es que se ha hecho un informe, enlazo con el argumentario anterior que estaba yo tratando de deducir a través de las preguntas. Se ha hecho un informe por parte de intervención, como corresponde hacer al área de intervención para la liquidación de la cuenta general, y estamos hablando efectivamente del ejercicio 2017, y de ese análisis que, según me dice el área de intervención, no es exhaustivo al 100%, es todo lo que puede abarcar el área de intervención, que ya es bastante, porque aquí se deducen bastantes anomalías, pero bueno, lo que quiero dejar claro es que hay más cuestiones seguramente que analizar con una empresa externa que se dedique exclusivamente a ello, pero ya de ese análisis se deducen una serie de cuestiones que son en el área de las subvenciones, en el área de la contratación, que es en lo que estábamos en este momento, y en el área de los gastos de personal y los ingresos. En el área de la contratación se dice que se han detectado anomalías en la facturación anual y que algunos de los no contratos, porque no consta contrato, de las relaciones contractuales que ha podido haber entre este ayuntamiento y algunos proveedores, como digo, aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, de los cuales 10 no consta contrato alguno y 7 consta contrato, pero hay anomalías o observaciones. Una de ellas es la del tema de la energía, que ya lo hemos tratado también en un informe anterior específico, vamos a decir. Hay varias relaciones contractuales, como digo 10, que no consta contrato, que entiendo que si no constaba contrato al área de intervención a la hora de hacer el informe es porque no lo hay. Y si es que lo hay, pues entonces
otra cosa tenemos que corregir para que al área de la intervención le coste. No sé qué, pero algo habrá que corregir. Pero yo doy por supuesto que si este informe recoge esto y está firmado, será porque no hay contrato. Yo lo doy por válido. Si lo hay, pues por favor, a poder ser a lo largo del día de hoy, que se nos dé esa información. Firmado Este año. año. No, pero estamos Correo hablando siete del legazos. 2017. Ah. Estamos hablando del 2017. Estamos hablando de la cuenta general del 2017. Yo del 2018 no he preguntado nada en este momento porque no es lo que procede en este momento. Estamos hablando del 2017 y no me tenéis que responder ahora. A lo largo del día de hoy, si hay contratos de estos del 2017 que están aquí recogidos, que no hay contrato, pues que se nos traslade. Porque, claro, algunas son cantidades bastante elevadas. Y luego hay otras que sí consta contrato, pero que no tienen consignación suficiente, como era el caso anterior que se decía, cosa que tampoco puede ser, porque había un informe también específico de intervención en relación a eso. Y bueno, pues yo lo voy a dar por válido, obviamente, como así debe ser, un informe de intervención, a salvo de que esto se corrija o se me corrija pues a lo largo del día de hoy, si puede ser. Después, bueno, se adjunta también a este informe lo de los reparos relativos a las facturas, que son los que hemos comentado antes, los recoge aquí. A las facturas me refiero de, reparo relativo a 2 facturas correspondientes a un contrato no fiscalizado de suministro de energía eléctrica sin crédito presupuestario y el crédito de incorporado para una obra. Es decir, los 2 anteriores se incorporarían también a este. Luego, hace unas sugerencias y se recomienda que se requiera bueno, pues a los responsables de la gestión en el ayuntamiento que se controlen de alguna manera, bueno, que todas estas anomalías se corrijan y se controle a lo largo del ejercicio de manera que el gasto se controle, un poco lo que decíamos en aquel pleno en el que se trajeron esos informes de reparo. No dice exactamente eso, ¿eh? Bueno, dice, se recomienda que se requiera por parte de Alcaldía a los funcionarios y empleados responsables de los distintos servicios municipales para que procedan a tomar nota de las anomalías informadas y procedan asimismo a verificar la realización de la prestación, obra, suministro, cuyo control tengan encomendado, haciendo constar su conformidad mediante la firma de la correspondiente factura, identificándose quien suscriba. Sí. En cuanto a los contratos menores, se recomienda que se procedan a adjudicar formalmente los contratos de importe superior a 5.000 euros para tener un mayor control de gasto. Sí, el párrafo primero, el que dice que haciendo constar su conformidad, viene a cuento de que en el visto bueno de las facturas, a lo largo del informe, es que el informe tiene muchas cosas, Sí. se hace mención a que en algunos casos pues que la firma no se reconoce de quién es. Pues un garabato, pues hay que identificar la firma. Ahora con la firma electrónica también esperamos que eso se subsane, porque ahí sí que aparecerá nombre, 2 apellidos y cargo en su caso. Pues la firma, la fecha, la hora y todo. Eso queda grabado. Sí, eso era en relación a otro punto de este informe también, en el que habla del visto bueno de las facturas. Eso es. Y luego hay otro respecto a los expedientes de contratación, que me he saltado directamente a lo que es la facturación y los contratos. Pero luego hay también respecto a los contratos menores que se dice que hay una necesidad manifiesta de un mayor control. Sí, los contratos menores, eso es, sí. Vale, que serán la mayor parte, lógicamente, como en todas las administraciones, claro, entiendo. Sí. Vale, bueno, pues básicamente las dudas que teníamos están aclaradas y lo único, pues si hubiera algún contrato de estos del 2017, que aquí se dice que no hay. No, aquí dice que no constan en intervención. En intervención se han pedido y no constan.
Hombre, Intervención tampoco dice, no dice en ningún momento dice que no estén. Puede haber alguno incluso, y creo que lo pongo en el informe además, los que se han localizado. O sea, intervención no tiene que andar localizando nada, ¿eh? Eso es. Efectivamente. Yo, Bueno, a ver, Se ha hecho el esfuerzo y... creo que entonces casi es peor. Porque si el problema es que no hay contrato, que alguno de estos sea que no hay contrato, pues obviamente hay un reparo de intervención y intervención lo dice porque no puede ser que no haya contrato. Pero no sé si me parece más grave que intervención no sepa, no por intervención, sino que intervención pregunte y no se sepa si hay contrato o no hay contrato. Que no sabemos dónde tenemos los contratos, si es que los hay, si es que no los hay. Eso creo que me parece más grave, sinceramente, porque lo otro es grave también, porque es un tema contable y, bueno, pues no se puede hacer. Pero, bueno, pues en un momento dado, la gravedad casi de esto no es el que pase una vez. La gravedad de esto es que estamos hablando de muchos contratos que no consta y se ha superado la cifra de 18.000. Que pase eso una vez, pues puede pasar. A todas o casi todas las administraciones le pasa, porque Sí, tú sí. puedes estar haciendo todas. sobre todo, luego está la discusión de si el gasto es homogéneo o no es homogéneo. Que eso el Tribunal de Cuentas muchas veces lo dice, ¿no? Y tú puedes estar contratando 3.000 euros cosa para un suministro de algo, otros 3.000 euros para otro suministro de otros 3.000 euros y te dan 20.000 a lo largo del año, no difícilmente, bastante fácilmente. Claro, se puede considerar desde un área de intervención que ese gasto es homogéneo o que no es homogéneo, aunque el proveedor sea el mismo. Pero el caso es que aquí son muy repetidos y son muchos contratos los que no constan. Bueno, yo Pero creo que no se ella sepa en ha el entendido ayuntamiento la si solicitud hay de que te contrato digan, o no hay miren a ver contrato, los contratos, pues que hay o hombre, no hay. eso yo creo que, sinceramente, a mí me gustaría que hoy se resolviera. Bueno, pues te aclararán el no consta, qué es lo que quiere decir en cada caso, porque no consta. Bueno, pues hirugarren puntua bozkatuko dugu, la aprobación de la cuenta general 2017. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Mila esker. Laugarren puntua eskaerak eta galderak. Galderarik daukazu, Irene? Mesedez? Una duda. Luego, después de la exposición de la cuenta general, vuelve a pasar por el Pleno esta cuenta. ¿Se publica directamente? Quiero decir, tiene que haber, eso es, y luego a Pleno. O sea, es decir, tiene que haber una segunda votación de esta cuenta general. Esto es el dictamen. La votación, Se vuelve a dictaminar luego otra vez. como sí. de forma definitiva. Sí, y luego ya pasa al pleno. Vale, porque nosotros íbamos a reservar el voto para el Pleno, pero me había dicho mi compañera que no había más votaciones, entonces nos hemos abstenido. Ya sé que luego lo consideréis abstención, pero en realidad la intención que teníamos era reservar el voto para el Pleno o para la siguiente comisión. Pasa. En la que se dictamine posteriormente a ese periodo de exposición o de posibles alegaciones. Bueno, pues ya has dicho la intención, pero Vale. habéis votado abstención Bueno, y ya está pero recogida porque que, estamos en el pero siguiente que habrá punto del otra orden del siguiente día. votación, ¿no? ¿Alguna? Ya te han explicado que sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues bukatu dugu gaurko batzordean.